Saludos compañeros y compañeras, comenzamos aquí la primera píldora de la sección 2 y bien, nos quedamos el otro día en los sistemas de franqueo, vimos sellos, vimos estampaciones de máquinas de franquear y hoy seguimos en la página 31 por lo siguiente, con las estampillas de franqueo. Las estampillas de franqueo es un sistema de franqueo que se utilizaba hace 10 años en todas las oficinas y que poco a poco ha quedado relegado y actualmente se utiliza solo en oficinas auxiliares. Es un sistema que permitía el fraude, porque permitía despegar estampillas del rollo donde iba impreso, pegarlas en otro sitio e imprimirlas desde casa y hacer trampas, y por eso ha sido relegado y en este momento se utiliza solo en oficinas auxiliares y con estrictos sistemas de control, pues para eso, para que no se hagan trampas. Básicamente el control es que mensualmente las jefaturas provinciales controlan el número de rollos suministrados y el gran total que se llama o el ticket mensual del consumo de estampillas que ha hecho cada oficina auxiliar, y diariamente cada oficina auxiliar que depende de una oficina técnica le ha de enviar a esa oficina técnica el resumen diario de todas las estampillas que ha vendido y de los valores de franqueo de estas estampillas, para que no pueda haber trampas. Estos son los criterios generales, es decir, hay un control y además nos dice en el último párrafo de la página, en el caso de que se produjera la inutilización de estampillas de franqueo y hayan sido ya contabilizadas por la máquina, se enviarán las estampillas inutilizadas a su oficina postal junto con el ticket diario, es decir, hay un control mensual de la jefatura provincial y hay un control diario de la oficina técnica. En principio, cada día se ha de enviar a la oficina técnica el ticket diario de las estampillas vendidas, pero en el último párrafo de este apartado nos dice, en algunos casos, cuando las cantidades a liquidar sean muy pequeñas, las liquidaciones no tienen que ser diarias, siempre que no se demore la liquidación más de 7 días naturales y que el importe a liquidar no supere los 100 euros. Es decir, en principio se envía el resumen de las estampillas vendidas diariamente a la oficina técnica, pero si la cantidad es muy pequeña, podemos demorarlo, podemos agrupar más de un día, siempre y cuando no tardemos 7 días en mandar el resumen de lo que hemos vendido de estampillas y siempre y cuando la cantidad acumulada no supere los 100 euros. Bien, las estampillas que hace 10 años estaban en todas las oficinas fueron sustituidas por el franqueo pagado en oficina genérico, que es el que tenemos a continuación. Es decir, es una estampación de tinta que se hacía con máquinas o con rodillos y que lo único que costaba en ella era que el envío había pagado el franqueo en oficina, nos decía también la oficina donde lo había pagado y el día. Sin embargo, no nos decía el valor del franqueo. Este sistema de franqueo ha sido sustituido recientemente por el franqueo mediante etiquetas generadas por iris. La etiqueta la tenemos aquí abajo y nos vemos todos sus elementos. Tenemos la cornamusa, tenemos la palabra correos, el tipo de producto, la oficina, el NIP del cliente y la fecha y la hora. Muy bien. Y además, lo veremos más adelante, pero tenemos que saber que en el caso de los envíos registrados hay dos tipos de etiqueta. La etiqueta pequeña, que es muy similar a la etiqueta que hemos visto para cartas ordinarias, y hay una etiqueta grande que se llama etiqueta de paquetería, en la que además constan todos los valores añadidos que lleve el envío y datos de remitente y de destinatario. Y esta etiqueta de paquetería grande se utiliza para paquetes, pero se utiliza también para cartas certificadas que pesen más de 250 gramos, y se utiliza porque estas cartas certificadas se van a clasificar de manera automática como si fueran paquetes, y se utiliza también para cualquier envío que vaya con reembolso, pese lo que pese. Una carta certificada contra reembolso llevará etiqueta de paquetería, pese lo que pese. Bien, lo veremos más adelante. Junto a estos sistemas de franqueo que hemos visto, existen un grupo de sistemas de franqueo que tienen la característica de que no pagan. El envío no paga en el momento que se franquea, sino que paga más adelante, y por eso se llaman sistemas de franqueo de pago diferido. Es decir, yo franqueo hoy y pagaré a final de mes. Y dentro de estos sistemas de franqueo están el franqueo pagado, el franqueo concertado
el pago diferido de libros y el pago diferido de paquetería. Tenemos el primero, el franqueo concertado. Es un sistema de franqueo que se utiliza para publicaciones periódicas y los elementos de acondicionamiento son los que tenemos en la imagen. La cornamusa por un lado, la palabra franqueo concertado y el número de concierto de contrato, y por un lado el nombre del remitente y evidentemente, como es un envío con datos de destinatario, pues también los datos del destinatario. Y la característica de este envío, como hemos visto y como veremos en los siguientes de pago diferido, es que no paga en el momento que franquea, sino que el cliente viene con un albarán en el cual están recogidos los envíos que presenta. El albarán tiene 2 copias, una se le valida en la oficina y de la otra se toman los datos de los envíos que ha presentado, se introducen en IRIS y ya se le cobrará una vez al mes, generalmente suele ser a final de mes. Franqueo pagado es el sistema que se identifica por el cajetín que tenemos aquí dibujado, es decir, un cajetín en el que consta la palabra España y la cornamusa, arriba la palabra franqueo pagado y debajo o el tipo de producto, en este caso pone cartas, o también puede llevar el número de autorización. Y este sistema vale para franquear multitud de productos. En el ámbito nacional e internacional tenemos cartas ordinarias y certificadas con aviso de recibo, con reembolso, cartas urgentes, publicorreo, e incluso en el ámbito nacional sirve también para franquear notificaciones o publibuzón. Publibuzón, que luego lo veremos, que es el impreso sin dirección. Bien, el acondicionamiento es el que hemos visto y la característica del pago pues es la misma que hemos visto antes para el franqueo concertado. El cliente va a ventanilla con un albarán con 2 copias, se le valida su copia, se toman datos en IRIS de los envíos que presenta y mensualmente, generalmente a final de mes, se le cobra la factura. El pago diferido de libros es un sistema parecido también para el pago de libros. Es lo mismo, franqueas mediante un sistema en el cual no pagas en el momento que presentas los envíos, sino que pagas a final de mes. Y han de figurar también la indicación pago diferido de libros, datos del remitente y datos del destinatario. Y en el pago diferido de paquetería, pues una vez más estamos en lo mismo. Es un sistema de pago diferido que constarán datos del remitente, datos de destinatario, la expresión franqueo diferido de paquetería y que se facturará a final de mes. Bien, dicho esto, entramos en un sistema de franqueo nuevo, que es el franqueo diferido con tecnología digital, que Correos lo pensó para franquearle a Unipost. Es decir, Unipost es otro operador que también lleva envíos postales, pero hay veces que no le interesa llevar envíos a determinadas zonas y los trae a Correos. Y entonces Correos pensó, bueno, y cuando Unipost me traiga cartas o paquetes, ¿cómo se los franqueo? Y para ello se creó este tipo de franqueo. Y nos dice que el ámbito de aplicación del sistema de franqueo será para los servicios incluidos en el ámbito del servicio postal universal. Es decir, cuando Unipost u otro operador postal traiga cartas o paquetes a domicilio a Correos, Correos le podrá ofrecer este sistema de franqueo si el cliente quiere. Bien, ya nos pone aquí que son para cartas o tarjetas postales hasta 2 kilos o de paquetes a domicilio hasta 20 kilos. Las características de este franqueo es un franqueo con tecnología digital. En cuanto a las características, es bastante parecido al franqueo a máquina. Se requiere formalizar contrato, se requiere que el cliente deposite una fianza que cubra el previsible franqueo de 6 meses y si este franqueo, pasado un año, se ve que ha sido superior en más de un 20% a lo que se pensaba, esa fianza se revisará. Y bien, la facturación es mensual en el plazo máximo de la última semana del mes siguiente a la emisión de la factura y el pago se realiza mediante domiciliación bancaria. ¿Qué quiere decir esto de que es mensual pero no paga a final de mes, sino que paga incluso o puede pagar incluso en la última semana del mes siguiente, paga por banco? Las características las tenemos a continuación, son muy parecidas a lo que es un franqueo a máquina y me interesa el último párrafo, que es también similar a lo que pasaba con el franqueo a máquina, pero la cantidad no es la misma. Es decir, en el caso del franqueo a máquina vimos que si un cliente había gastado
sobres que los había franqueado, pero luego no los había utilizado, podía volver a Correos y reclamar que se le reembolsase lo gastado en esas estampaciones de franquear y que Correos podría quedarse hasta un 10% en concepto de gastos de gestión. En este caso pasa lo mismo. Si el operador postal que utiliza este sistema ha impreso sobres de más que luego no ha utilizado, puede ir a Correos y decir, oye, que se me devuelva este crédito. Y Correos lo hará y se quedará no un 10%, como vimos en el caso del franqueo a máquina, sino un 5% del importe inutilizado en concepto de gastos de gestión. Muy bien. Finalmente vamos a ver en materia de franqueo, un franqueo específico que es novedoso, porque aquí en este franqueo es el franqueo en destino, no paga el cliente que hace el envío, sino que paga el receptor del envío. Es decir, es un sistema que permite que el franqueo no sea abonado por el remitente, sino por el destinatario, mediante la contratación de un apartado de franqueo en destino. A este apartado de franqueo en destino solamente pueden enviarse cartas y tarjetas postales, hojas, pedidos de librería y los llaveros con número de clave de identificación y, en todo caso, como correspondencia nacional y ordinaria, nunca como envíos certificados. Los envíos a franquear en destino pueden depositarse en buzones públicos sin necesidad de que se les adhiera ningún franqueo, porque ya hemos dicho que pagará el receptor el que lo recibe en el apartado de franqueo en destino. ¿Cómo van acondicionados los sobres de franqueo en destino? Pues van acondicionados, en primer lugar, con un cajetín en la banda derecha con las palabras España, FD de franqueo en destino y franqueo en destino en vertical y la cornamusa, y en el medio, un poco inclinado hacia la izquierda, una barra azul o negra que es la que identifica, y evidentemente también deberá llevar los datos del destinatario, que será siempre una entidad que haya contratado el apartado de franqueo en destino. Lo tenemos aquí, en la página anterior y en la actual ya, en la 38, y bien, nos dice que en el ámbito internacional hay un producto muy parecido, que son la correspondencia comercial respuesta internacional, y de este producto básicamente lo que interesa es saber que, en principio, los pesos. En principio, la correspondencia comercial respuesta internacional tiene un peso máximo en 50 gramos, pero hay países que lo permiten hasta 2 kilos, que son los que vienen en esta relación. Es decir, aclarando, franqueo en destino para ámbito nacional, el peso máximo de un envío de una carta es el peso máximo de una carta, es decir, a un apartado de franqueo en destino nacional para productos nacionales podrán venir unos envíos con un peso máximo hasta 2 kilos, que es el límite de una carta. A un apartado de respuestas comerciales internacionales se podrán enviar de España para el extranjero respuestas con un máximo de, en principio, hasta 50 gramos de peso, salvo para los países que tenemos aquí relacionados, que admiten hasta 2 kilos de peso. Y bien, en el último párrafo de este apartado nos dice cómo se pagan estos envíos que van a un apartado de franqueo en destino. Pues hay dos opciones. El cliente viene periódicamente a retirar envíos y paga, o bien el cliente formaliza un contrato con Correos, viene a retirar sus envíos cuando estima oportuno, y cada vez que retira envíos se le anotan los que retira y a final de mes se le cobran todos de golpe. Puede ser con contrato y paga cada vez que retira, o sea, sin contrato y paga cada vez que retira, o con contrato y paga cuando retira envíos. Otros sistemas de franqueo o de posibilitar que los envíos circulen por correos es el prepago. El prepago es que yo compro un embalaje y cuando compro el embalaje compro el derecho a que el envío circule por correos. Eso pasa, por ejemplo, cuando compramos un sobre prepagado de Postal Express o de Correo Urgente Internacional. Compramos el sobre y a la vez compramos el derecho de que ese envío circule libremente por correos. Otro sistema, el franqueo electrónico. Hay envíos, lo veremos más adelante, el correo es online, hay envíos que se acondicionan y se envían a través de Internet. Pues bien, el cliente tiene la posibilidad también de pagar electrónicamente a través de Internet. Y nos dice aquí, mediante el pago PayPal, mediante las tarjetas de crédito o débito, o también mediante el sistema e-pagado, que es un sistema concertado de correos con Bankinter. Bueno, existe la posibilidad
de pagar electrónicamente los envíos que se mandan online. Y finalmente hay un producto que es curioso, son los cupones respuesta, que es la posibilidad de tú comprar un cupón en un país, por ejemplo en España, te vas a Nigeria de vacaciones, compras cupones en España para enviar cartas desde Nigeria a España. Y cuando vas a Nigeria, llevas ese cupón que has comprado en España en la oficina de correos y allí te lo cambian por un sello para enviar una carta ordinaria de Nigeria a España. Es una posibilidad que en estos momentos seguramente no es muy frecuente que se produzca, pero bueno, el producto existe y se puede adquirir. Finalmente, lo último que veremos ya en este vídeo es el tema de irregularidades en materia de franqueo. ¿Qué pasa o qué hay que cobrarle a un envío si le falta franqueo? Y nos damos cuenta. Pues lo que dice la normativa es que se le ha de cobrar el doble del franqueo que falta. Es decir, en este momento una carta ordinaria debe llevar 45 céntimos de franqueo si es nacional y de la primera fracción de peso. Pues bien, si nos damos cuenta que nos viene con 40 céntimos, que le faltan 5 céntimos, ¿qué le deberemos cobrar? El doble de lo que falta. Faltan 5, debe pagar 10, el doble de lo que falta. Ese es el criterio. Y el otro criterio es tener en cuenta que el lugar, lo veremos más adelante, pero el lugar de control de estas faltas de franqueo es el primer lugar de correos donde entra este envío en el circuito postal. Normalmente ahora suelen ser los pabellones postales. Pues bien, cuando llega allí, ese es el lugar para controlar que a ese envío le falta franqueo, no la cartería de destino, el punto de acceso a la red de correos. Y en el último párrafo nos dice que a los envíos postales franqueados con sellos o signos falsos o caducados se les aplicará lo dispuesto para los envíos no franqueados sin perjuicio de sanciones de otro orden que les pudieran corresponder. Es decir, evidentemente, si una carta nos llega con o se presenta con un sello falso, evidentemente le falta todo el franqueo, deberá pagar el doble del franqueo que le falta y además el hecho de utilizar signos de franqueo falsos puede dar lugar a que se le pongan multas de otro tipo. Muy bien, pues con esto acabamos la primera píldora y nos veremos dentro de un poco con la siguiente píldora.